Este video es basado en tus recomendaciones de Webtoon que se han recibido en los comentarios de algunos videos del canal. Además de las historias mostradas en este video, también he compartido mi opinión sobre estas historias. Así que si este video es de tu agrado, por favor dale me gusta y suscríbete activando las notificaciones. Huki es una historia de fantasía creada por Miriam Monastre. El resumen dice lo siguiente: Danny y Dorian perdieron el autobús de la escuela de magia. Ahora deben encontrar a alguien que les enseñe a convertirse en grandes maestros de la brujería. El resumen tiene un aire a Harry Potter, me parece, por lo de la brujería. Por alguna razón, cuando vi el comentario donde se recomendaba esta historia, pensé que sería una historia de acción. No tengo idea por qué pensé eso, pero como siempre, más equivocada imposible, porque es de fantasía la historia. Leído los 10 episodios, esto es lo que tengo que decir. Yo nunca tuve libros de historias en casa, así que los únicos libros que consulté era para hacer como la tarea o cosas así. Entonces las únicas referencias que tengo son de algunas películas que vi. Para decir que el dibujo de esta historia se parece mucho a esos libros infantiles para leer antes de dormir. No sé si es por la paleta de colores o por el estilo de dibujo, pero me da esa sensación. El primer episodio tiene mucha esencia a Harry Potter. Puede ser que se parezca a otra historia, a otra obra literaria, pero mi cerebro inculto lo desconoce, entonces lo relaciona más con las historias de Harry Potter, que es lo que conozco. En cada uno de los 10 episodios que leí estaba yo con Spectrum Patronum Leviosa. Tampoco es que sepa mucho de Harry Potter, pero vi una que otra película, entonces yo dije Harry Potter. Avanzando en la historia, hay un... La voy a tener que buscar, maldita sea. Avanzando en la historia, plot twist de Harry Potter. ¿Qué es Harry Potter? Ni que 8 cuartos. Blancanieves, señoras y señores. Exacto, sí, así quedé yo. ¿Qué? ¿Cómo así que de Harry Potter pasamos a Blancanieves? Ya en este punto creo que es una mezcla de todo y no logro ver de qué va la historia. Pero es normal porque solo estoy leyendo 10 episodios. De repente esa es la intención, de que al inicio haya confusión y que se hagan referencias a estas historias que son bastante conocidas. Pero además de estas semejanzas también noté referencias a Game of Thrones. ¿What? ¿Será Dorian el padre de dragones? También logré notar o me dio como esa sensación de el viaje de Chihiro, el cuadrito donde muestra que están como sentaditos en el tren y se ve como el océano de fondo. Sigo diciendo lo mismo, ¿qué me quieres contar? ¿Qué significa la historia? ¿A dónde va la trama de esto? Solo falta que también tenga unas referencias de JoJo's y ya está, qué locura. Cada episodio que leí guardaba relación con algo predecible o con una historia que ya he visto, que ya he disfrutado. Me siento confundida en este momento. Por otro lado, la historia en sí tiene cierto misterio ligado a muchos personajes, pero los que llamaron más mi atención, porque de cierto modo la historia se va desarrollando con ellos, son obviamente los niños, Danny y Dorian, porque tienen una energía y unas ocurrencias que los hacen tremendamente tiernos, divertidos. Además que los diálogos de estos niños para mí son excepcionales, tienen una imaginación, dicen ciertas cosas como que ya no va ligada a la historia que estaban contando de ser muy somos brujos, tenemos magia, sino es que salen con algo que, no sé, di un par de carcajadas allí, más con el Dorian. Creo que Dorian es mi preferido en esta historia. Al principio pensé que la tía iba a ser ese personaje cool y confiable que sacaría de apuros a los niños, pero hasta el episodio 10 me pregunto si es entonces la tía la antagonista, la malvada. Además de esto tampoco me queda claro lo del maestro Pendragon, no recuerdo cuál era el nombre. Es sospechoso para mí, o sea, apareció de la nada, de repente busca a los niños, pero supuestamente es porque ve el futuro, no sé. Es sospechoso y su aparición fue muy random, porque simplemente llegó y les dijo: chicos, necesitan un maestro, pues aquí estoy, los estaba buscando, tomen asiento, quédense en mi casa. Y los niños, oh, qué bien. Siento que la forma en que la historia está contada, mi pequeño cerebro no lo asimila. Si tienes una idea o lo entendiste mejor, aclárame allí en los comentarios. Es probable que solamente esté sobreanalizando demasiado la historia y con 10 episodios obviamente me hacen falta muchas cosas que necesito para comprender hacia dónde va, qué quiere contar, de qué se trata realmente y por qué sucede lo que sucede. Entonces no vamos a ser tan duros en ese aspecto. En general es la primera vez que leo una historia de este estilo, por eso me llamó la atención el arte que muestra la creadora de la historia
La forma en que se relacionan Danny y Dorian con su entorno a veces me parece muy divertido, pero siento que muchas cosas no encajan, porque se nota que ellos tienen noción en la magia, pero no son expertos y por eso andan de aquí para allá sin supervisión, simplemente existiendo. La maldición de la Lin es una historia paranormal creada por un extraterrestre. Por ende, no sé cómo pronunciar su nombre. No lo digo yo, lo dice su biografía. Vayan a verlo. El resumen dice lo siguiente: David cree fervientemente en los fenómenos sobrenaturales y le apasiona todo lo que tenga relación con el terror y el misterio. Cuando él y su amigo, el escéptico Félix, encuentran indicios de que algo aterrador está ocurriendo en su ciudad, se lanzan a la aventura de resolver la maldición de la Lin, sin saber que sus vidas están a punto de cambiar para siempre. Tomando en cuenta el resumen, parece que nos estamos adentrando a una aventura terrorífica, pero divertida, porque tenemos a un creyente y a un escéptico, lo que podría ser un dúo dinámico dividido entre la locura y la razón. Me pregunto quién es la Lin, o si ese será el seudónimo de alguno de ellos. El primer episodio tiene un arte impresionante y brillante porque se ven ciertos detalles que te hace pensar que está brillando la imagen cuando es un dibujo, ¿me captan? Además que al iniciar la historia es un rotundo wow, porque tiene una sorpresa interesante que nunca había visto en otras historias de Webtoon, porque sabes que es un cómics y no te imaginas que pudiera haber como algún GIF incluido que mejore la experiencia. Por eso al inicio de la historia tiene un clima que te atrapa pero que se pierde mientras avanzas. Y eso me decepcionó un poco. Siendo justos con esta historia, podría ser que esa es la intención, al ver un desenlace turbio y después volver a la calma para que entiendas el contexto. Desde que fue recomendada esta historia, me pareció que la Lin era un personaje, probablemente el principal, y resulta que es un poblado o una región, o para ser más exactos, la Lin es una ciudad. Pero sigo pensando que lleva ese nombre por alguna razón que está ligada a algún personaje que en 10 episodios pues no se habla todavía. Cosas que me llamaron la atención es que en la historia David tiene los padres más pacientes y amorosos que haya visto antes, pero por lo que veo son los únicos que están un poco pendientes de los niños. Tal vez estoy equivocada porque salvo de la señora que es policía, no se presentó ningún otro adulto en la historia. Es como presentan los padres en la película de It, donde estos estaban presentes pero ausentes al mismo tiempo. Justo por esta razón es que en mi mente siempre está esta película It, por cómo se presentan los padres y porque los niños van detrás de un misterio que es potencialmente peligroso porque involucra muertes y desapariciones. Porque en el último episodio que leí es donde se muestra los sucesos que está experimentando David después de su visita al bosque con sus amigos. Me gusta que la autora dé muestras de su inspiración al final de algunos episodios porque te muestra el origen o el porqué de lo que lees en los episodios y eso le da ese toque personal a su creación. Lo interesante de estos aportes es que no distraen de lo que acabas de leer, por el contrario ayuda como a entender lo que ya has visto en el episodio en algunas situaciones o la historia detrás del enfoque que se dan en algunos objetos que están presentados en algunos episodios. Por último, podría seguir especulando diciendo que la historia es de niños jugando a ser detectives, creando historias, conspiraciones, teorías paranormales, etc. Pero sí sería importante ver de qué manera se desarrollarían este tipo de situaciones. Aparte de todos estos comentarios, en los 10 episodios no se mostró más información que pudiera generar otro tipo de opiniones. Entonces, en conclusión, algo turbio sucede en esta ciudad o este pueblo llamado La Lin, aunque al principio se muestre que solo es un juego de niños. ¿Qué piensas tú de la maldición de la Lin? ¿Estás de acuerdo o tienes una opinión contraria a la mía? Me gustaría leer tus comentarios. De estas dos historias, ¿cuál te gustó más? Ambas historias me parecen bastante llamativas y probablemente sean muy interesantes, pero para eso tal vez hay que leer la historia completa para entenderla. Hasta aquí el video de hoy, espero que haya sido de tu agrado. Si es así, dale me gusta y suscríbete. Gracias por ver el video. Hasta la próxima.